Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase número 20 de intercambiadores iónicos y cromatografía del curso Operaciones Unitarias 2. En la clase de hoy nos enfocaremos en intercambiadores iónicos. En la clase pasada vimos ecuaciones para absorción en lecho fijo que permiten predecir la absorción en este tipo de lechos. A la izquierda tenemos la ecuación el balance de masa diferencial. Esta ecuación gobierna cualquier tipo de absorción en lecho fijo y esto se derivó a partir de un balance diferencial. Por supuesto que hay supuestos fuertes, como por ejemplo que el término de acumulación de masa en el adsorbente es igual, se puede representar como un coeficiente global de transferencia de masa K sub C por una superficie específica A, por una fuerza motriz que es la base en la concentración de adsorbato en la fase fluida, menos la concentración de adsorbato que estaría en equilibrio con W, que es la fracción de adsorbato en el adsorbente. La ecuación muestra que la acumulación de masa de adsorbato en la fase fluida más la acumulación de masa en la fase sólida va a ser igual a lo que entra menos lo que sale por convección. Despreciamos la difusión. Luego vimos que la resistencia total a la transferencia de masa es la suma de las resistencias por difusión en los poros y la resistencia por difusión en la película del fluido. Y finalmente vimos que dependiendo de este tipo de curvas, tres curvas, si las resistencias son iguales, tiene una forma de S. Si las resistencias, si hay control de difusión en los poros, es una curva cóncava, y si el control de la película externa es una curva convexa, tenemos el C dividido C sub 0 en el eje Y y el número de unidades de transferencia por el tiempo dimensional menos 1 en el eje X. Este análisis dimensional de la absorción irreversible permite dimensionar equipamiento de absorción a partir de tau y A. En la clase de hoy veremos estos dos objetivos de aprendizaje. En este video vamos a analizar intercambiadores iónicos y sus equilibrios físico-químicos relevantes. Esta es la última clase de ecuaciones de absorción en lechos fijos, donde nos enfocaremos en la absorción modificada. El intercambio iónico corresponde a reacciones electroquímicas que ocurren entre una solución electrolítica y una resina que tiene iones móviles que van a interactuar con esta solución. También va a ser un tipo de absorción. Y cromatografía, que es un tipo de absorción donde la corriente de entrada F, su concentración va a ir cambiando con el objetivo de separar mezclas multicomponentes. El intercambio iónico es el proceso en el que partículas sólidas que contienen cationes o aniones intercambiables se ponen en contacto con una solución electrolítica para cambiar su composición. Hay muchas aplicaciones, entre ellas se encuentra ablandamiento de agua, remoción de iones de calcio y sodio para mejorar su sabor, desmineralización de agua por reacción de cationes y aniones, bioseparaciones, recuperación de metales de soluciones diluidas, entre otros. Aquí podemos ver un video del fenómeno de intercambio iónico de la Enciclopedia Visual de Ingeniería, del Equipamiento de Ingeniería Química de la Universidad de Michigan, donde los iones azules son los iones móviles de la resina, los iones verdes son los iones de la solución electrolítica que se quiere separar, y ahí se ve cómo se van intercambiando. Las resinas de intercambio iónico se preparan a partir de polímeros, poliestireno, más grupos ionizables. Resinas catiónicas tienen estos iones ácidos, ion sulfato y ion carboxilo, y podemos ver cómo se ve aquí como una especie de esfera media transparente, gelatinosa, así de un diámetro pequeño. Por otra parte, una resina aniónica, tiene grupos intercambiables con carga negativa. Y al final esta suerte de pelotitas se diluye en una solución acuosa y luego se hace pasar otra o la misma fase fluida por ella para lograr el intercambio. Entonces el intercambio ocurre cuando la actividad de los iones en la fase fluida difiere de la actividad de los iones móviles en la resina, por así decirlo, la situación lejana del equilibrio. Las resinas se hinchan con agua dependiendo de su polaridad. Esto ya no tiene que ver con el equilibrio, sino tiene que ver con un fenómeno físico que le ocurre a las resinas, y ese hinchazón mejora la difusión dentro de las partículas, pero empeora la capacidad de la resina por unidad de volumen. El diámetro de las partículas, como pudimos ver antes, es pequeñito, entre 0,3 a 1,2 milímetros, son aproximadamente esféricas y se utilizan en columnas de lecho empacado similares a las de absorción
de líquidos. Entonces aquí a la derecha podemos ver una columna de intercambio iónico, nuevamente el proceso en el que partículas sólidas que están en la resina, que contienen cationes o aniones intercambiables, se ponen en contacto con una solución electrolítica para cambiar su composición. En la animación podemos ver una corriente electrolítica rica en el ion verde, que poco a poco se va absorbiendo en el lecho rico en el ion morado, que también le vamos a llamar contraión. Entonces podemos ver a la salida que la salida va cambiando también. En la salida en un principio es todo relativamente celeste, pero ahí se puede ver azul, digamos, enriquecida en el contraión, y una vez que se satura el lecho, la resina nuevamente está saliendo la misma concentración corriente electrolítica que ingresaba. El equilibrio de intercambio iónico para un ion monovalente está dado por esta ecuación, donde digamos que estamos intercambiando cationes de una resina de sodio, la resina viene representada por R, el sodio por Na, con un ion monovalente A+. ¿Sí? Y al lado izquierdo tenemos ion solo, resina con sodio, y a la derecha tenemos que la resina libera el sodio, queda el sodio Na+, y va a venir a capturar el A+, y queda este ion A en la resina separado de la corriente. La constante de equilibrio para esta reacción monovalente va a ser el producto de la concentración de Na+, por, esto también es una concentración, ¿sí? El producto de la concentración del ion A en la resina R, todo junto, ¿sí? Dividido ese mismo producto para los compuestos correspondientes a los reactantes por los respectivos coeficientes de actividad. Para soluciones diluidas se va a asumir que el gamma no varía mucho con la concentración, y el coeficiente de actividad del ion con el coeficiente de actividad del ion más resina van a ser parecidos, entonces todo va a ser una suerte de un gran 1 para soluciones diluidas, y que cada uno individualmente también va a ser 1, y se puede escribir una constante de equilibrio modificada basada en concentración, basada en concentraciones, K', donde A+ es el catión monovalente a separar en la solución, Na+ es el contraión en la resina a ser intercambiado en esta resina específica, ¿sí? No siempre tiene que ser sodio. R es la resina polimérica catiónica, como está en este ejemplo, ¿sí? Todo está con signo más, en una aniónica todo estaría con signo menos. Se subiese la concentración del ion I en equilibrio. Esto no es mini equivalentes per litro, ¿sí? Esto tiene que ser en moles por litro. Porque el mini equivalente se calcula al momento de multiplicar por Z, eso lo vamos a corregir después. Y en subir la capacidad de intercambio iónico de la resina acoplada con el ion, también típicamente en 1000 equivalentes por litro, perdón. Para un ion divalente la situación es similar, la única diferencia es que tenemos este ion de interés B valenciado más, que va a intercambiar, como tiene carga +2, va a ser un poco, por así decirlo, menos eficiente, porque va a tener una resina que puede capturar solamente un ion. Poner un ejemplo que vendría siendo el sodio. Entonces, al entrar en equilibrio, la resina libera estas dos moles o moléculas de ion sodio para capturar una molécula del ion divalente. La constante de equilibrio se modifica elevando cada uno de los coeficientes estequiométricos como una concentración exponencial de ese coeficiente, y este coeficiente estequiométrico viene justamente de la divalencia, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que todo lo que tiene que ver con Na+ y NAR está elevado al Z del B, ¿sí? al número de valencia del B, mientras que todo lo que tiene que ver con B está elevado a 1. Podemos definir unas cantidades útiles, un poco difíciles de entender, que son la fracción iónica y la capacidad de intercambio iónico equivalente, como C sub I estrella y N y estrella. Estas sí van, como por así decirlo, multiplicadas por este Z.
que es el número de valencia, C sub I es una concentración, y C sub tot no es una concentración de la solución, sino es la normalidad total de la solución, C sub tot, igual como la suma de la valencia de cada compuesto por su concentración en la fase fluida o en la solución. Se pueden definir estas mismas cantidades, pero ahora para el ion absorbido en la resina. ¿Sí? Entonces, N sub I estrella, que va a ser la fracción iónica basada en la capacidad de intercambio iónico total de la resina, o la normalidad total de la resina, N sub S, que es esta suma de cada uno de los n's, que era esta por z sub j. Y en el numerador vamos a tener z sub I, que es el número de valencia, por N sub I, que va a ser la concentración del compuesto I, en este caso ion I, en la resina. Es muy fácil calcular las constantes de equilibrio para estos intercambiadores iónicos, porque simplemente se va a asumir como la razón entre el ion que se quiere absorber y el contraion. Las constantes basadas en algún valor tabulado. Entonces, en la tabla 25.1 del libro de McCabe, con permiso de Green, tenemos los valores de K' para resinas de ácido fuerte y de base fuerte. Entonces, como para esta ecuación de intercambio, K' vendría siendo la constante de equilibrio basada en concentraciones del sodio, que es el ion que queremos absorber, 1.98, dividido la constante de equilibrio basada en concentración de hidrógeno, 1.27, lo que da un 1.56. La curva de equilibrio puede entregarse de varias formas. Una forma popular es N sub I estrella versus C sub I estrella. Todo fracciones iónicas N sub I estrella basado en la normalidad de la resina, la capacidad de la resina, por así decirlo, y C sub I es la normalidad total de la solución. Y aquí podemos ver cómo al ir aumentando la normalidad total de la solución, la reacción de intercambio viene a ser algo menos favorable, ¿sí? Cuando hay muy poco ion cobre, la resina funciona súper bien. Cuando hay mucho ion cobre, ya se van a requerir mayores concentraciones en la solución para tener un valor alto de concentración de cobre con R en la resina. Este es un ejemplo para un ion divalente, ¿sí? Entonces, por ley de acción de masa, las curvas de equilibrio varían con la normalidad total de la solución, pero cada vez como que se vuelve más lenta la mejora, o sube de manera más lenta. Y las curvas son similares a isotermas de absorción favorables. Para terminar este video, nos enfocamos en coeficientes de transferencia de masa, donde podemos definir un flux másico N sub A igual a un coeficiente global de transferencia de masa K sub C por una superficie específica por una diferencia de concentración entre el ion en la fase fluida o en la solución menos el ion que estaría en equilibrio con el seno de ese mismo ion absorbido en la resina. Aquí hay que tener ojo porque ese C estrella no es el mismo C estrella que antes, no es una fracción iónica. Entonces el coeficiente global de transferencia de masa simplemente va a ser suma de resistencia en serie, donde tenemos un término de resistencia en el film, en la película, y un término de resistencia en los poros, para difusión en los poros, donde M es la razón de concentraciones interna-externa que va a probablemente venir de un equilibrio. Y para calcular el K sub C externo, que vendría siendo el coeficiente local de transferencia de masa en la película, podemos utilizar este número de Sherwood para lechos empacados, ¿sí? Bien, ese ha sido este video. En el próximo video haremos un ejercicio. Muchas gracias por su atención.